Buenas noches. Buenas noches. Vamos a desarrollar esta clase a pesar de la ausencia de los pocos estudiantes que están matriculados para poder darle continuidad a los temas que tenemos que llevar adelante en este curso, en esta asignatura. Entonces habíamos quedado el día de ayer en mostrar la secuencia, el proceso para el diseño de procesos. Porque estábamos mencionando que hay un proceso evolutivo hacia una cada vez mayor madurez en el desempeño organizacional, que partía desde su concepción hacia su implementación y luego funcionamiento en una primera etapa en la que ya era posible considerar que el negocio estaba cubriendo mínimamente sus costos y generando una rentabilidad, cualquiera fuera esta. Y eso constituía una primera etapa. Una segunda etapa se mencionó que se trataba de entrar a un plano de mejor entendimiento de lo que podría ajustarse para que ese funcionamiento que estaba ya rindiendo pudiera ser mejorado. Y dijimos, eso es una etapa de diagnóstico, digamos, primigenio, ¿no? Y lógicamente el diagnóstico primigenio tiene un factor común hacia los diagnósticos que se hará en sus diferentes etapas, ¿no? O periodos de evaluación de la empresa. La organización tiene que hacer un diagnóstico, puede hacer un diagnóstico en esas circunstancias. Y dijimos, ese diagnóstico se trata de preguntarnos aspectos que estén relacionados al mejoramiento de la relación con los clientes. Es decir, ese diagnóstico tiene perspectiva cliente. Debe tener perspectiva cliente. Puede uno hacer el diagnóstico de diferentes aspectos del funcionamiento organizacional, de la gestión organizacional, pero la recomendación desde el punto de vista de sistemas es apuntar al mejor cumplimiento de la finalidad del negocio que tiene que ver con la satisfacción del cliente. Por lo tanto, se hace un diagnóstico levantando información, haciendo encuestas, apreciando desde el punto de vista de quienes miran de diferentes perspectivas lo que pasa con el negocio y resolviendo la pregunta, ¿qué se puede hacer mejor? ¿Cómo yo amplío mi alcance hacia los clientes? Etcétera. Y decimos que eso da una idea de mejora. ¿Qué cosas se pueden mejorar? Lógicamente que entre lo que ahora se hace y eso que se podría hacer mejor, hay una brecha. Hay una brecha que hay que resolver, cómo esa brecha se puede cubrir. Pero ya esa definición de lo que se quiere hacer, nos da los elementos, los aspectos, las consideraciones necesarias para tener una visión de futuro de lo que ya hemos empezado a darle vida. Ya podemos construir una visión del futuro. Ahora, precisamos que esa visión del futuro no tiene como premisa la determinación de un plazo, de un tiempo determinado. Esa visión del futuro va a tener una temporalidad que está dado por mi capacidad de alcanzar esa visión. No es que yo digo, bueno, ¿cuál es mi visión del futuro en 20 años, en 15 años, en 10 años, en 5 años, en un año? No, no, no. Es eso que yo creo que puedo hacer a fin de mejorar en la perspectiva cliente, la que depende de qué es lo que yo quiero lograr y cómo lo voy a hacer, la que me va a decir cuál es el tiempo que esa visión yo puedo alcanzarlo, ¿no? Alcanzarlo o estar llegando, intentando alcanzar. Entonces, estructuro esa perspectiva y en base a esa perspectiva, esa visión, que con ello, digamos, el diagnóstico y esa visión me dan lugar a la formulación de un plan.
para poder cerrar esa brecha, para poder alcanzar esa visión. Entonces desarrollo un plan estratégico. Y hemos explicado cómo se va armando, cómo se hace la formulación, primero recojo de diferentes perspectivas, de esas intencionalidades que pueden permitirnos llegar a esa visión y clasificarlo en diferentes aspectos. Pueden ser proyectos, pueden ser políticas, pueden ser objetivos. Y los objetivos van a ser organizados y ordenados en diversas perspectivas, según la orientación que Kaplan y Norton dieron. La capa superior, si se trata de una empresa de fines de lucro, está la perspectiva financiera, luego la perspectiva cliente, luego la perspectiva procesos internos, etc. Y hemos mencionado que si se trata de empresas sin fines de lucro, de repente la capa superior, los objetivos superiores están relacionados al servicio o simplemente a los beneficios, la rentabilidad social que se puede tener, tanto las instituciones públicas como las ONGs. En ese sentido, su capa superior va a estar definido por el propósito que tiene, ¿no? Muy bien, y luego dijimos, si llegamos a definir un plan estratégico, es una cosa de gran valor, porque eso nos va a permitir tener una mejor gestión, porque la gestión de la organización tiene que estar orientada, afinada, ajustada al cumplimiento de esos objetivos, al desarrollo de proyectos que ayudan a cumplir esos objetivos, a medir los indicadores que sean necesarios para saber en cuánto estamos acertando o llegando a esos objetivos. Es decir, me permite una definición estratégica, nos va a permitir tener una gestión estratégica, que se trata de manejar todos los sistemas organizacionales, todos los recursos organizacionales alineados a la búsqueda de alcanzar dichos objetivos. Una vez que se tiene eso, hemos pasado una capa importante. Tener un plan es sencillo. Lo complicado es gestionarse estratégicamente. Los planes también los ajustamos dinámicamente, ¿no? Conforme sucede los episodios hacia el cumplimiento de él. Vamos ajustándolo. Hoy en día los planes son dinámicos. Y entonces, en eso hemos asegurado, hemos dicho, el éxito de la organización con ese instrumento de la definición estratégica y la gestión estratégica. Yo aseguro un porcentaje muy alto el éxito de la organización. Pero podemos dar un salto bastante más importante al, digamos, ya preocuparnos, teniendo un manejo más claro y más afinado de lo que queremos alcanzar, el manejo de los diversos sistemas organizacionales se pueden hacer de manera adecuada, manejando sus procesos, los procesos que están involucrados en la organización, en tanto en lo que corresponde al cumplimiento de su core, del núcleo central, del negocio común, de aquellos aspectos que están asociados al cumplimiento de ese core, como es el sistema económico, el sistema tecnológico, etc. Entonces, la gestión de procesos resulta ser necesario para pasar a ese otro nivel, a esa otra capa. Entonces, hemos mencionado que para hacer eso yo voy a tener que hacer un análisis, un estudio nuevamente de clientes, pero en perspectiva proceso. Es decir, ¿qué se necesita para llegar a la satisfacción de los clientes en virtud de cambios o de la, digamos, confirmación de la manera como yo hago las cosas en la organización, que son las actividades que trazan el desarrollo de sus procesos? Entonces yo digo, esos procesos son de esta manera, pregunto al cliente cómo ve la organización, qué requiere organización, y sobre esa base yo digo cuál es el trazado de procesos adecuado para ello, ¿no? Entonces, pero
Ese estudio de clientes se va a plasmar en un documento que se llama el MADE, la matriz de decisión estratégica, lo hemos llamado, que es una matriz que tiene diferentes aspectos a considerar en perspectiva de clientes y diferentes factores que cada aspecto tiene, en la que en cada rejilla intercepta dichos aspectos con los factores, ponemos una intención, una intencionalidad o tomamos una decisión de considerar algo para incluirlo, para tener en cuenta cuando yo trazo mi proceso. También ahora mismo, otro MADE, haciendo una revisión de la definición estratégica, del plan estratégico. También pensando en los procesos, yo digo, en qué medida o qué se requiere para que esos procesos estén funcionando, llevándose a cabo, en el cumplimiento eficaz y eficiente de nuestras definiciones estratégicas. Y hago mi MADE, con esa matriz de aspectos y factores que están involucrados en lo que hay que hacer hacia el alcance de la idea estratégica, en la que en cada rejilla pondré algo que resulte ser relevante para considerar en mis procesos. Bien, una vez que he hecho eso, tengo elementos que se van a incorporar para que en el trazado se vea la manera como ese proceso se debe hacer. Hemos dicho que acá no trabajamos con la idea de un trazo inicial, de un levantamiento de lo que se hace y luego otro de qué es lo que se debería hacer, sino que en el proceso de descubrimiento de los procesos vamos también incorporando consideraciones para que los procesos trazados que se tracen sean lo que deberían hacerse. Bien, una vez hecho esto está la necesidad de darle un mapeo general a la organización como sistema, en la cual hemos dicho se debe pintar los proveedores, los clientes y la relación que hay con ellos, donde lo que resulta importante o de mayor importancia, mejor dicho, es cómo se da esa relación, qué me proveen los proveedores, qué me surten los proveedores y qué yo entrego, cuáles los productos que yo voy a entregar hacia esos clientes, pintando además los procesos más importantes que se tiene a nivel gerencial, que está asociado al core de negocio y también el trazado de aquellos procesos de apoyo que tienen relevancia y mayor impacto en el core del negocio. Y este trazado que vamos a hacer parte inicialmente de haber identificado con claridad el core, porque todo lo que se hace tiene que estar asociado, muy vinculado al core del negocio. En el ejemplo que hemos utilizado, hemos hablado de la SUNAT y su core, que tiene que ver con la recaudación de tributos y la de facilitar el comercio exterior. Una vez hecho eso, es que nos vamos ya a este asunto de mapear los procesos, trazar los procesos. Y lo primero que hacemos es trazar los macroprocesos. La organización como sistema no es un mapeo de procesos, es una identificación propiamente del corazón, del núcleo central, del quehacer de negocio, propiamente la idea de saber de qué rubro, de qué aspecto esencial caracteriza el negocio. Y entonces, ese es un tema que, en primer lugar, nos interesa centrar. Y luego, ya en esta altura, ya sí pienso en los procesos. ¿Qué procesos se siguen? En forma general, en forma amplia, ¿no? En la SUNAT se tiene primer proceso, el proceso de registro, que permite la formalización, el registro de los contribuyentes. El segundo es la declaración, declarar, el dar cuenta de, segundo macroproceso, el control y todos los servicios que hay alrededor del acto de dar cuenta de lo que hace, de lo que produce, de lo que genera el contribuyente. Registro
todos los procesos relacionados a la declaración. Luego viene un proceso de tratamiento, digamos, del quehacer tributario o aduanero, son dos macroprocesos, y el otro es el macroproceso de control o fiscalización, luego de cobranza. Y esos son los macroprocesos que tiene la institución, la SUNAT, ¿no? Macroprocesos, que es una secuencia de actividades, macroactividades, que me indican qué hace la organización en general. Lo que me interesa es saber cuál es el orden que se sigue. Eso es lo que me interesa. Me interesa también indicar que para esa actividad qué aspectos son necesarios que debe ser suministrado a ese macroproceso. De igual manera que produce el macroproceso que va al proceso siguiente, ¿no? Al macroproceso siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Ese trazado es un trazado que se hace apropiadamente porque tiene una constitución de mayor utilidad, le da mayor perspectiva, idea clara y general a quien gestiona la organización. Por eso los macroprocesos deben utilizar esa herramienta que tiene esta condición, este atributo, que es el IDEF 0. Usamos para los macroprocesos y también para los procesos la nomenclatura IDEF 0, nomenclatura IDEF 0, que es el trazado en secuencia de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo de los procesos que se tienen, los macroprocesos que se tienen, indicando qué ingresa a cada proceso, cuál es el input y cuál es la salida, y cómo esa salida ingresa al siguiente proceso y así hasta el resultado final. Como digo, lo que interesa es esa secuencia, de saber qué se hace en forma general. Entonces, cada componente del IDEF 0 refiere a un conjunto de actividades que le llamamos a macroproceso. Entonces, acá el ejemplo tradicional que se tiene es el preparado del pastel, ¿no? Entonces los procesos se van a tener una sucesión de actividades generales hacia la generación del pastel. Ahora, cada componente tiene esta composición general. El input, lo que debe ingresar para la acción que se debe tomar o el proceso que debe ejecutar, y lo que resulta de dicho proceso, ¿no? Además, hay digamos, una información que es muy necesario contar, que es el control. Se le llama el control. Se le llama control por una razón de que es la que marca los aspectos que van a regular o gobernar lo que se hace en ese proceso. Si una actividad se ejecuta o no, puede también considerarse restricciones, ¿no? En ese control, en fin, de lo que podría no poder hacerse en el proceso, ¿no? Y entonces se trata de normas, guías, políticas, calendarios, presupuestos, reglas, especificaciones técnicas, procedimientos a aplicar, ¿no? Y las cosas que se van a necesitar como marco, como control de gobierno de lo que se hace, de todas las actividades que están en ese macroproceso. ¿Ya? Eso es lo que ingresa ahí, la referencia a esos elementos que se requieren. Y también se pinta de abajo hacia arriba los recursos o los mecanismos que están involucrados
en la ejecución de ese proceso. Y entonces son los recursos que son necesarios para ejecutar un proceso. Puede ser la máquina, qué maquinaria, las aplicaciones computacionales, las instalaciones que sirven para darle soporte al macroproceso, las capacidades humanas que se asocian. Y entonces se asocia estos aspectos desde el punto de vista de señalarlo de la parte inferior de la actividad, ¿no? Y algunos procesos no tiene necesariamente un mecanismo, ¿no? No necesariamente. Suele haber, o sea, tiene posiblemente. Entonces, esta es la manera de ir construyendo esa sucesión para las capas superiores, tanto los macroprocesos como los procesos de la organización. Y entonces, una vez que yo tengo una definición clara de los macroprocesos, voy a trazar luego desplegar cada proceso, cada macroproceso en los procesos que éste contiene. Porque un macroproceso es un conjunto de procesos que se realiza para cumplir con el proceso constructivo, con los elementos de construcción de resultados que están enmarcados en ese macroproceso. Y entonces los procesos los desagregamos. Cada aspecto, el registro tiene que ver con el pago de un derecho, la entrega de cierta información, la comprobación de ciertas condiciones de la persona que se registra, la calificación y la clasificación del contribuyente. Son diferentes aspectos, procesos, cada uno de ellos hay que realizar ciertas actividades, es decir, vamos desagregando el diseño, el mapeo del proceso. Y para el diseño de procesos, yo tengo necesariamente que plasmarlo. Si yo quiero justamente formalizar ese diseño de procesos, no solamente lo trazo gráficamente, sino también le creo un documento de nacimiento, una ficha. Y esa ficha debe contener el nombre del proceso, que exprese lo que el proceso hace, el propósito que tiene claramente, de manera bastante específica, ese proceso. También se puede fichar los macroprocesos, ¿ah? Se fichan los macroprocesos, los procesos, los subprocesos, las actividades, ¿no? En todos ellos, nombre, propósito, entradas, qué entradas va a haber, pero vale la pena en una de las capas, mientras más arriba sea mejor, pero si no, en las capas más específicas, el detalle de las características que dichas entradas tienen, las condiciones, los requerimientos para esas entradas. Y también se ficha, en la ficha debe estar claramente especificado por cada proceso o subproceso, lo que se esté documentando, las características de aceptación del resultado, diferentes aspectos que debe caracterizar dicho resultado del proceso. También en algunos casos hay condiciones de inicio, hay condiciones. El proceso no se ejecuta si las condiciones no se cumplen. Entonces hay que indicarlas para aquellos procesos que correspondan, porque normalmente hay una sucesión, ¿no?, en el proceso, pero en algunos casos hay ciertas condiciones que previamente a veces se acumulan cosas y bajo cierto nivel de acumulación yo procedo con el siguiente paso. También, como en algunos casos también hay condiciones que determinan que el proceso ya se debe detener, el final del proceso. Se llega a un nivel
de mezcla, a un nivel de solidez, etc. El proceso se detiene bajo cierta condición. Y una cosa importante es indicar quién es el propietario del proceso. El propietario del proceso no es quien ejecuta el proceso. Él es el ejecutor del proceso. El propietario es quien define el proceso, quien diseña el proceso, quien establece el proceso. Porque vamos a recurrir a él cada vez que hay un cambio. Yo no voy a hacer el cambio bajo la verificación, constatación o aprobación del que lo ejecuta, sino de quien tiene la responsabilidad, el poder de transformarlo. Y a ese yo tengo que indicarle la ficha de quién es, porque a él tengo que ir. Y también si yo quiero en los niveles más bajos, más específicos de la descripción de un proceso, desarrollar las actividades que deben desarrollar, se puede usar un flujo grande. Sin embargo, yo creo que si un mapeo de proceso gráfico es muy extenso, es difícil de utilizarlo. Hay que fraccionarlo y hay que encuadernarlo debidamente. Y ayuda en un cierto nivel, cuando es más detalle, el árbol de actividades, llamado árbol de actividades, que simplemente identado, yo coloco el nombre del subproceso y indentado un poco más a la derecha el nombre del subproceso que pertenece a ese proceso, dándole la denominación y las actividades, también indentado más a la derecha, y así, ¿no? Haciendo como un árbol de actividades, ¿no? Fácil. Otra cosa importante en la ficha de proceso es evaluar si es necesario medir del proceso su ejecución, su resultado, que esté asociado dicho proceso a un indicador. Para muchos, cada proceso debe tener una forma de medir su resultado o, digamos, el buen desempeño del proceso. Pero acá entra a tallar un razonamiento, un criterio de ver si esto es posible en virtud del uso, del aprovechamiento que se daría a este indicador. Entonces debe haber cantidad de indicadores suficientes para poder mirar la eficacia del proceso o de los procesos y también su eficiencia. Cuando hablamos de los indicadores de eficacia, son normalmente resultados finales de etapas completas, ¿no? Yo puedo completar una etapa en la cual hay un componente y luego ese componente se va a articular con otro, que viene otro proceso, y al final de cada etapa que completas algo, y también, obviamente al final también todos los macro procesos, yo coloco un indicador de eficacia, ¿no? Y los indicadores de eficiencia están al interior de toda la trama de procesos que hay en la organización. Y deben ser ubicados, desarrollados, registrados en aquellos procesos, subprocesos o actividades donde va a ser necesario saber qué sucede, pues ahora me da cuenta de lo que sucede cuando se produce una incidencia o cuando yo deseo aplicar un criterio de mejora, optimización. Me sirve para eso los indicadores de eficiencia que están al interior de los procesos. Pero de la cantidad no tan ampulosa que no tenga mucho costo, no tenga costo de registro, porque si no, el manejo de los procesos resulta pesado y entonces entorpece el flujo que debería haber en los procesos. Hay que pensar con mucho cuidado eficientemente en la colocación de indicadores de eficiencia.
Cuando hago esto, yo trabajo también considerando la posibilidad de desarrollar gráfica de control. ¿Qué es la gráfica de control? La gráfica de control es una herramienta que proviene de la estadística, que forma parte de todo este desarrollo, es un aspecto elemental, digamos, en el control de los procesos. Yo necesito establecer qué indicadores debo tener registrado y evaluado. Y la gráfica de control tienen el propósito de darme una ayuda respecto, o una luz respecto a algo que esté pasando en los procesos que requiere una intervención. Entonces yo cojo los indicadores, evalúo cuáles tienen comportamiento normal y si no, hago el artificio de agregar dichos registros en valores acumulados, generando condición de comportamiento normal para poder hacer una gráfica en el tiempo, ¿no? En el tiempo, aquí ese es el tiempo, y yo en el tiempo, en un periodo pues, diariamente, puede ser semanalmente, mensualmente, como mejor convenga, yo digo en forma primero desagregada, para luego agregar y trazar esos valores, digamos, los cojo diariamente y los agrego semanalmente, sumándolo o promediándolo, ¿no? Y los trazo. Y entonces, a lo largo del tiempo, puede tener un valor, otro valor, y yo de esos valores trazados, en un periodo determinado, saco la media, y trazo la media. ¿Dónde está la media? Entonces, algunos puntos de ese trazado están arriba de la media y otros están debajo. ¿Correcto? Muy bien. Eso me permite saber cómo está yendo, ¿no? Y puedo yo calcular cuál es la desviación estándar. Es decir, esa media, qué desviaciones tiene en la ejecución del proceso, cómo se da en ese indicador, cómo se muestra. Y entonces, lo que tengo es la indicación de cuál es ¿no? Si yo tengo la desviación estándar, es un promedio de desviaciones que se dan hacia arriba de la media o hacia abajo de la media, ¿no? Entonces, pero yo debo tener una referencia de interés cuando con ese indicador yo observe algo, pero no me dice nada si está también circulando los valores prácticamente en la división estándar. Lo que se dice es de que yo tengo que tener una atención especial y una búsqueda de evaluar qué es lo que pasa si el evento que estoy mirando está, digamos, más allá de 3 desviaciones estándar. Porque si están por encima de una desviación estándar, muchos están ahí. 2 desviaciones estándar, algunos, varios, pero menos, estarán por encima de 2 desviaciones estándar, o por debajo, ¿no? De la media, 2 desviaciones estándar. Si pongo 3 desviaciones estándar, todos deberían estar contenidos en ese límite, el límite superior de 3 desviaciones estándar por encima de la media, y todos deben estar por encima de 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Todos, ¿no? Estadísticamente así debería ser. Y yo lo observo, ese trazado, y puede suceder de que de pronto un evento, un valor del indicador, pasa por encima de las 3 desviaciones estándar. Ese límite de 3 desviaciones estándar hacia arriba se llama límite de control superior y el otro límite de control inferior.
Entonces, todos los eventos o los valores deberían estar contenidos entre los límites de control superior e inferior. Todo debería estar ahí. Pero si uno sale de ese límite de control superior, algo está pasando que vale la pena observar, evaluar. Porque ese es el límite de control. Es el límite. Se llama límite de control porque todos deberían estar bajo control, entre comillas, es decir, dentro de un comportamiento normal, estadísticamente normal. Y de no ser así, uno se pregunta, ¿y este evento por qué sucedió que superó el límite de control superior o estuvo por debajo del límite de control inferior? Y puede ser que se debe a una situación circunstancial, temporal, pasajera, y yo simplemente me atenga a que esa condición se dio, ¿no? Y ya pasó. Mientras que podría suceder de que esa salida del límite de control no sucede una vez, sino algunas veces, y yo pueda estudiar y encontrar el hecho de que está sucediendo algo en el medio, en el entorno del negocio, en los clientes, en el mercado, en la competencia. Puede estar sucediendo algo en el funcionamiento interno de la organización que hace que los resultados de los procesos están vulnerando los límites de control, porque se está produciendo un contexto, un entorno distinto en la que yo tenga que tomar ya no solamente una explicación, sino una acción, una decisión para abordar eso que está sucediendo y que se va a constituir en algo que me obliga a cambiar, me obliga a mejorar, me obliga a dejar o algo, a tomar una decisión. Para eso son el gráfico de control. Y los gráficos de control permiten mejorar los procesos. La mirada de los indicadores tiene que darte información al respecto. No obstante, el mejoramiento de procesos también se hace en virtud de las capacidades que pueden darte nuevas tecnologías, nuevos métodos de trabajo, nuevas técnicas. Y con eso se mejoran los procesos. Se mejoran procesos también en virtud de un mejor entendimiento de lo que se requiere de las necesidades de los clientes, un mejor entendimiento de optimización de las acciones y actividades que se realizan en los procesos. También hay varios caminos hacia la formulación de iniciativas o sugerencias para mejorar los procesos. Bien, y entonces, y ese mejor proceso tiene también, lógicamente, una documentación. Yo tengo que documentar en base y sustentar en base de algo que estoy identificando esta oportunidad, esta tecnología o esta anomalía en los procesos, precisar de qué se trata y luego sustentar lo que hay que actuar y poner la descripción de lo que corresponde en esa actuación que aborda lo que estoy yo observando, ¿no? Y listo. Teniendo esa herramienta hemos pasado a una capa importante en la gestión empresarial. Ya hemos llegado a un grado digamos, de desarrollo de mi madurez. Pero una vez que yo manejo la gestión de los procesos, tengo no solamente trazado, sino dándole seguimiento a los indicadores, haciendo las mejoras, y en eso hay, digamos, enfoques de madurez en la gestión de procesos y de capacidades de los procesos, que tiene varios niveles, ¿no? Hasta 5 niveles. Yo puedo ir avanzando en cada vez una mejor madurez en la gestión de mis capacidades de procesos. Pero mientras yo tengo eso, dado que ya controlo procesos, ya tengo gestión de procesos, yo puedo
con ello dar soporte a un marco mejor, o sea, una mejor manera de hacer la actividad empresarial. La gestión de procesos te da el soporte suficiente, necesario, obligatorio para la gestión de la calidad en la organización. Como decíamos, en las escuelas de entendimiento de la organización fueron cambiando, evolucionando y aparece la idea de gestionar la calidad como un aspecto importante, central, hacia una organización mucho más predecible, una organización preferida, seleccionable, recursiva, que se requiere de manera permanente, que establece una relación permanente con los clientes. La calidad resulta ser central. Y entonces, pasar a una organización que gestiona la calidad es lo mismo decir que es pasar a un estadio en la que la organización se gestiona por la calidad. Repito, es decir, que si yo escalo la implementación de instrumentos y de mecanismos que permiten gestionar la calidad en mis procesos, es lo mismo que decir que estoy gestionando la organización, la empresa, por la calidad. ¿Ya? Es lo mismo. No hay diferencia. La gestión de la calidad, ¿qué es? El primero, se decía, se entendía que la gestión de la calidad tenía que ver con la identificación del buen resultado, de buen producto, ¿no? Y se concentraba en la identificación de los productos buenos y de los productos no tan buenos, y para poder entregar mis productos con esa calificación, productos de calidad, ¿no? Pero luego pasamos a una etapa en la cual dijimos que esa condición que yo puedo identificar al final depende de lo que sucede en el transcurso de todo el proceso, desde la generación de los insumos que yo adquiero y utilizo para producir lo que se necesita y hacer entrega final al consumidor. Entonces, cada etapa en mis procesos resultan ser importantes para asegurar que yo entrego algo de calidad. Entonces se pasó una etapa, se pasó del entendimiento del producto bueno al entendimiento de procesos buenos, ¿no? De procesos controlados que aseguran la calidad. Se habló a la fase o la etapa, a la época del interés por el aseguramiento de la calidad, que se da porque cada etapa del proceso yo incorporo instrumentos que me permiten. Y finalmente, el enfoque de la calidad, en cuanto a la gestión de la calidad, se va a dar con el enfoque al cliente. El enfoque al cliente. Es decir, cuando el cliente está satisfecho. El entender que calidad finalmente es hacer las cosas para obtener del cliente una actitud de satisfacción, ¿no? Perdón. Y fíjense, yo acá tengo un ejemplo. No me acordaba que había puesto este ejemplo. Es una fotografía con mi familia. Acá me está tomando la foto mi esposa entrando a un famoso restaurante. A un famoso restaurante. Este, aunque ustedes no lo crean, es un famoso restaurante. El Congrio, que está en el centro de la zona rosa del Callao, de la zona más peligrosa del Callao. ¿Ya? Está en una calle en la que se conocía con la zona que hay prostitución y delincuencia. Y ahí llegan autos no hemos fotografiado lo que está alrededor de esa zona,
que son autos de primera, Mercedes-Benz, Audi, en fin, de vehículos, y van a este restaurante los gerentes, los dueños, propietarios de empresas importantes, de la banca, de las empresas que se dedican a la importación y exportación de productos. Yo llevé esta es una fotografía que va a hacer para el recordatorio de esta experiencia que se tiene. Y a mucha gente. Pero fíjense la diferencia de cualquiera de los locales que tendría un restaurante conocido hoy en día, ¿no? De Gastón, en fin, cualquier restaurante. Fíjense, esa es la pinta. No tiene letrero, no dice restaurante, no dice el Congo, para nada. Pero todo el mundo lo conoce. Especialmente gente de plata, de billete, que si no llega a tiempo no le van a abrir la puerta. Ustedes notan la cara de mi hija, ¿ya? Mi hijo está serio, ¿ya? Pero tan tranquilo. Pero mi hija está asqueada. ¿Dónde me estás trayendo, papá? También mi esposa estaba sorprendida, ¿ya? Este restaurante, fíjense, este es el mobiliario, ¿ya? Tiene bancas, sillas de estos de fierro con estos elementos de plástico. Este es un tubo que está soportando un techo que está medio por caerse. Todo el cableado es externo. Fíjense las paredes, de afuera se ve mejor el deterioro de las paredes, la antigüedad que tiene estas casas, que son casas en realidad. Miren esta mesa y miren esta otra, esta es más alta, está prácticamente parchada. En fin, acá nosotros estamos sentados en una banca larga, mi hijo en un banquito, mi hija en una silla de plástico. En fin, este es un cuadro, pues no sé, pero esta es la pinta, ¿no? Y además las paredes, acá se ve algo, están humedecidas. Es decir, esto es una desgracia, ¿ya? Pero repito, en la que mucha gente va, y gente que tiene plata. En la época, en la foto, una mía ahí bastante joven, esta foto es más antigua, te entregaban una fuente, era una fuente, y te daban miren, esta servilletero, no es un vaso, y acá no es servilleta, es papel de despacho cortado, ¿ya? Y los vasos para tomar, solamente hay había gaseosa así de litro, y solamente fuentes, a cada uno su tenedor o su cuchara, dependiendo, porque solamente hay 3 platos, se vendían 3 platos, el sudado, el ceviche y el chicharrón de pescado, o la jalea, perdón, la jalea de pescado. Nada más podía pedir. Y 2 tipos de fuentes, medianas y grandes. Y entonces, ya acá nos hemos servido algo y hemos comido, y el rostro de mi hija es distinto, y se está tomando la fotografía para el recuerdo en esa ocasión. Y este restaurante ha tenido una llegada espectacular. Si yo hago un análisis FODA, hay muchas cosas que son una gran debilidad. Perdón, acá no me doy cuenta. Esta es una silla, digamos, de madera, ¿no? Bueno, ¿no? Sin embargo, satisface al cliente. Lo que nos dan a comer es delicioso. Yo hubiera querido filmar, ¿no?
filmar este asunto para que vean que al final nos peleábamos por coger los últimos trozos. En algún momento determinado, mi hijo se avivó, pues, ¿no? Jaló la fuente, alejándole un poco de mi esposa. Entonces yo tuve que ¿no? contener dicho acto, que era una respuesta natural al gusto que estaba teniendo por comer y tratar de comer lo más que se podía. Digo, no te preocupes, si queremos más pedimos, pues no. Bueno, satisfacción del cliente. Los clientes van. Yo he llevado a este restaurante a muchos funcionarios extranjeros, a visitas extranjeras, representantes del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Los he hecho almorzar aquí. Han llegado, por supuesto, medio asustados, ¿no? Sin embargo, cuando han regresado al país en otra ocasión, me han pedido venir al Congreso. Primero, es la sensación de riesgo de la zona más riesgosa del Callao. En segundo lugar, el ambiente es raro, es un hueco, ¿no? Así le llama la gente. Y en tercer lugar, lo sabroso, lo delicioso que tiene uno de esas tres fuentes. Y el lugar se llama El Congrio, le llaman El Congrio, no dan comprobante de pago, por si acaso. Alguna vez fui con la gente de la SUNAT, cuando nos fusionaron, y a Rambo, así le llamaban, al que atendía a Rambo, le pidieron, señor, comprobante de pago. ¿Qué? El comprobante de pago, yo necesito dar cuenta de lo que he gastado en este almuerzo. Dijo el pata que había ido, ¿no? Necesito un comprobante de pago. Entonces el tipo agarró una de esas servilletas, y dijo, y puso así, ¿no? Por comer. Y puso la cantidad, ¿no? Listo, ahí está su comprobante de pago. Nunca me voy a olvidar esa cara que pusieron. Sin duda que no sea un lugar que jamás lo cerraron, porque era una casa. Tiene toda una historia de cómo se surgió este restaurante, entre comillas, restaurante. Muy famoso, ¿no? No sé si ha durado porque sé que muchos años después falleció la dueña. ¿Cómo habrá sido? Pero yo ya no he vuelto a ir después de, hace más o menos, he ido hace más o menos unos 8 años, ¿no? Bueno, es esto. A ver, ahí está. Entonces, el enfoque de la calidad ha ido evolucionando. Y llegamos a una etapa en la cual lo que interesa y lo que califica la calidad es que el usuario esté contento, o el cliente esté contento, esté enfocado al cliente. Ahora, ¿cómo yo llego a una condición a un esquema, a un sistema de calidad? La gestión de la calidad se hace sobre un sistema de calidad. Claro que esta satisfacción integra todos los aspectos vinculados a la calidad, ¿no? Pero lo más importante es que el cliente esté satisfecho. ¿Cómo llego a un marco de calidad, de sistema de calidad? Y hay dos caminos. Un camino que se llama de alto rendimiento, que no sé dónde se da, de repente los americanos, y que tiene además una calificación en una de las líneas de desarrollo del enfoque de alto rendimiento, que es el Malcolm Bryce, ¿no? Que califica y premia, identifica y certifica quienes están considerados como organizaciones de alto rendimiento, o sea, que tienen un marco de calidad en ese sentido. Y el otro es el de aseguramiento de la calidad, que la da toda la arquitectura, la estructura de la ISO 9001, orientado a los procesos.
está orientado a los procesos, pero la 9001 ya de hace varios años parte desde el enfoque del cliente. O sea, se enfoca al cliente y desarrolla las cláusulas para el aseguramiento de la calidad en los procesos, ¿no? Tiene un enfoque proceso. Bueno, veamos el de Malcolm Bryce, ¿no? El sistema de alto rendimiento. ¿Cómo se aborda? Y la composición, he tratado de poner los diferentes componentes que están considerados en el proceso de adopción de este marco de calidad. El gorro principal es una buena perfilación empresarial. La empresa se debe perfilar perfectamente, es decir, su core de negocio, qué características relevantes se va a mostrar, en base del entorno donde se debe desempeñar. Ahora hay entornos virtuales y globales, ¿no? Esa perfilación debe que tomar las relaciones y cómo se deben hacer esas relaciones, y sobre todo los grandes alcances, los retos a los que la organización pretende llegar, pretende cumplir. Este es el aspecto, el gorro principal, una buena perfilación de la empresa, que se sostiene, en primer lugar. Ahora, este orden que está no es orden de sucesión de un proceso de sucesión de construcción, por si acaso, sino más o menos de las ideas centrales más importantes, en orden de importancia que yo le he dado a este marco de calidad. Y el primer nivel, el primer aspecto fundamental es el liderazgo. Es el liderazgo el que puede llevar adelante esto. O sea, no es que es automático, requiere fuerza, perspectiva y contagio, empuje, con un liderazgo visionario, que tenga claridad en las cosas, bien informado, bien ilustrado, pero además influyente. En segundo lugar, es un enfoque, tener un enfoque sistémico estratégico. Y cuando digo enfoque sistémico estratégico, significa que yo tengo un entendimiento más amplio de ese entorno, de esos retos, amplio. Y entonces me marco en esa amplitud. Ese liderazgo tiene que tener una visión sistémica, porque su enfoque debe ser sistémico estratégico. Es decir, todos los aspectos que me dan una idea de cómo articular lo que tengo que hacer con éxito, para tener éxito. En tercer lugar, está necesariamente el enfoque del cliente y un entendimiento y una comprensión clara, un entendimiento claro del mercado, del comportamiento del mercado, el enfoque del cliente y del comportamiento del mercado. En sexto lugar, un marco de alta, digamos, rendimiento, de alto rendimiento, lógicamente está pensando cómo hacer mejor, más óptimamente, menos engorrosamente, más automatizadamente, con lo que quieran ustedes, los procesos. Tiene que tener un enfoque centrado en los procesos y en la gestión de los procesos, lógicamente. Por eso los procesos son la base que da soporte a la implementación de un sistema de calidad. Y también ese enfoque de procesos va asociado al desarrollo de la mejora en virtud de los círculos de aprendizaje que se tiene en la ejecución de los procesos y del aprendizaje organizacional que proviene la mejor preparación del personal, pero también de la mejor ejecución de las actividades. El aprendizaje puede ser individual, que tiene un valor importante, pero sin embargo volátil en la organización. Es el aprendizaje organizacional el que se mantiene, porque este aprendizaje personal ha sido colectivizado, socializado, ha sido formalizado y está entregado en términos de cumplimiento y de condiciones sobre las cuales se ejecutan los procesos. Enfoque de aprendizaje. Esto también se soporta en información oportuna, completa, en el manejo de indicadores
y en un permanente análisis de la información y de sus indicadores, sin el cual, lógicamente, no podríamos desarrollar estos aspectos, ¿no? Otro aspecto importante es el enfoque en las competencias y valores. ¿Qué significa eso? Que la organización de alto rendimiento toma en cuenta el desarrollo de capacidades humanas que permiten que lo que se hace en los procesos, no solamente porque el proceso está bien conceptualizado, óptimamente conceptualizado, sino que hay una competencia humana que está ejecutando dichos procesos, pero también competencias en cuanto a lo que la organización hace, produce, es capaz de desarrollar competencias. Hay competencias humanas y competencias organizacionales. La organización es competente para resolver temas relacionados a articulación tecnológica. La organización tiene esa competencia. Y también se requiere un enfoque de valores. Estos son los 5 aspectos centrales que caracterizan o deben caracterizar un modelo de alto rendimiento en el marco de un sistema de calidad. También vamos a decir que esto lleva a tener una capacidad, todo esto articula una capacidad para lograr resultados. O sea, el enfoque a resultados es natural bajo un manejo de este tipo. Bueno, ¿qué aspectos también tenemos que tomar en cuenta que se insertan en el desarrollo de estas capacidades? En el desarrollo de estas capacidades se insertan también algunos aspectos característicos. Primero, y básicamente, el aspecto más importante es que todo debe estar formalizado y estandarizado. El manejo formalizado y estandarizado es una condición para cualquier tipo de sistema de gestión de la calidad. Formalización y estandarización. La que me debe mantener o debe tener la característica tal que mantiene o incorpora o facilita la agilidad, la acción ágil en la respuesta frente a cambios en el entorno, agilidad en términos de los procesos que son clave, ¿no? También está mirando permanente el futuro, ¿no? Está orientado hacia el futuro. Por eso el liderazgo visionario proyecta eso, colectiviza esa perspectiva hacia dónde se va y la gente empuja hacia eso, se orienta hacia el futuro. Además, existe un mecanismo que permita tomar, recoger intencionalidades que nos llevan a la innovación, teniendo formas, digamos, o mecanismos que permitan que dichas innovaciones se puedan realizar de manera ágil, rápida. También un asunto que se exige en innovaciones de alto rendimiento es que tengan una consideración al medio ambiente, a las comunidades cercanas, también tengan un rasgo de responsabilidad social, protección del medio ambiente, aprovisionamiento de recursos para el desarrollo de otro tipo de actividades, etc. Otro aspecto importante en este marco de formalización y estandarización es la orientación hacia la creación de valor. La creación de valor es decir, darle lugar a todo lo que sea necesario desde los proveedores, los clientes, los ejecutores de los procesos, los gestores, es que hay que contribuir a mejorar, pero pensando en la satisfacción del cliente, ¿no? Espérense un segundito. ¿Aló?
Entonces, este es el marco general de implementación de un sistema de gestión de la calidad con enfoque al alto rendimiento. Bien, este enfoque no se pone de lado de la importancia que tiene el manejo de indicadores. Los resultados esperados en el modelo RAIS tiene varios aspectos, ¿no? Indicadores que están relacionados a resultados en la perspectiva de los productos y los procesos, que pueden ser porcentaje de productos conformes, costo promedio de producción, avance de requisitos de atención a los clientes cubiertos, etc. ¿No? Ahí hay ejemplos de esos indicadores. Hay indicadores que están enfocados a los resultados en perspectiva cliente. Porcentaje de clientes satisfechos, no satisfechos, clientes participantes de programas de lealtad, que son los programas que permiten mantener una relación continua con ellos, porcentaje de clientes que recompran, que no son necesariamente aquellos que están ya conectados a un seguimiento seguido, pero sí que vuelven a comprar, etcétera. Tenemos una lista de elementos que son muy importantes hacia una valoración, una calificación y a una buena gestión en el marco de un sistema de calidad basado en el alto rendimiento. Y el otro enfoque es el enfoque de la calidad desde el punto de vista de la ISO 9000. Y en ese caso tenemos también un marco muy parecido. Primero, la perfilación empresarial, que como les he dicho ya está orientado a la satisfacción del cliente, pero también a la determinación clara de lo que es la calidad, estableciendo para eso una política, la política de la calidad. Y esto va a requerir definitivamente un primer aspecto que es cómo me enfoco al cliente y cómo yo articulo la organización pensando en el cliente. Tanto la definición estratégica, la definición de procesos, todo se enfoca hacia el cliente. Es más, la evaluación del cumplimiento de los requisitos de las cláusulas de la ISO 9000 están en ese sentido, evaluando si efectivamente estamos trabajando en virtud de la satisfacción. En segundo lugar, está la articulación. Todos los procesos, todos los aspectos que se hacen deben estar apuntando a un mismo sentido, al cumplimiento de esa política de calidad que tiene un enfoque cliente. En tercer lugar, esto se lleva adelante evaluando, midiendo, mejorando, afinando los procesos. Es claro y muy pesado. Históricamente, desde que la ISO establece un marco de calidad, que se centra propiamente en el quehacer de la organización. Porque es en los procesos, es en el quehacer de la organización, en el hacer de la organización, que vamos a calificar la naturaleza de la organización. Eso se caracteriza por eso. Luego está el enfoque colaborativo de integración, es decir, todo se articula y nada está desprendido del comportamiento completo. Ahí deberíamos decir con un enfoque de sistemas. Deberíamos decir así. Tiene un enfoque de sistemas, pero tiene un enfoque de sistemas en términos que mira todos los aspectos relacionados que contribuyen a que la gestión de la calidad se haga correctamente. También tiene un enfoque de mejora continua, de la revisión y observación de las auditorías, de las áreas de mejora, de las observaciones y de las recomendaciones que se suele hacer en este proceso de revisión. Y que la alta dirección se hace responsable, ¿no? Luego, todo esto se asienta al hecho que existen mecanismos que permitan tener registros para tener la medición de lo que sucede en los indicadores y en la llamada revisión por la dirección, como hemos mencionado, porque todos estos elementos tienen, digamos, prioridad en las actividades y en la gestión de la organización de la alta dirección. También tiene un fuerte componente de formación y revisión
Para eso hay que implementar un comité de calidad que ayuda en los temas de complementación de lo que la alta dirección hace, la identificación de los estándares para poder ir implementándolos progresivamente en la especificación desagregada y muy precisa de los procesos, describiendo los procedimientos, haciendo guías e instrucciones para que la ejecución asegure la calidad, y las acciones de auditoría, ¿no? Que, como digo, arrojan las observaciones, las áreas mejor y las recomendaciones que permiten que el sistema de calidad vaya mejorando permanentemente. Y por último, cuando ya la gestión de esa calidad se da, obtener una certificación que lo califica, porque la ISO 9000 se puede certificar, ¿no? Y también los resultados del modelo de la ISO tiene indicadores, ¿no? Para la revisión de dirección, el nivel de cumplimiento de políticas y planes, el grado de cumplimiento de metas. Cuando se hace la auditoría se ve esos indicadores viendo en qué nivel se ha logrado ese cumplimiento, en la atención de observación, etc. Y también hay indicadores para mirar, evaluar los resultados de la orientación a los clientes, hacia el personal, y los resultados que produce un buen liderazgo, ¿no? Las innovaciones implantadas, el promedio de calificación, que normalmente las personas, evaluando a las personas, su desempeño se hace en 360 grados, y los reconocimientos que se obtienen en el tiempo, ¿no? Y los resultados financieros de mercado, porcentaje de participación de mercado, porcentaje de crecimiento de la utilidad neta, retorno sobre la inversión, etcétera, ¿no? Tiene también el sistema de calidad, perdón. Entonces, estas son las dos líneas de desarrollo de los sistemas, de la implementación del sistema de calidad que se utilizan el día de hoy, sobre el cual se trabaja intensamente cuando ya se tiene un nivel, un grado bueno de gestión de procesos, ¿no? Bien, agradezco a los que van a ver posteriormente esta presentación, este video. Hoy día no hemos tenido alumnos, de tal manera que ha sido una clase vacía. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Nos encontramos entonces en la próxima semana.